Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vengo a hablarles de Aiden, que es una compañía que desde su punto bajo más reciente, cuando se anunciaron las tarifas por parte de Donald Trump en abril, ha tenido una valorización cercana al 200%. Y esta es una empresa que, acá les cuento también, es la empresa que hoy en día en mi portafolio tiene un mayor peso, así que estoy muy emocionado de traerla para ustedes y vamos a revisar, pues, si después de esta valorización del 200% sigue haciendo o no sentido invertir en esta empresa, qué es lo que hace, qué potencial tiene, qué riesgos hay, etcétera. Así que vamos a ello. Entonces, en primer lugar, pues, Aiden es una empresa que se dedica a actividades que requieren alta intensidad en computación, dentro de lo cual hoy en día su principal foco es minería de Bitcoin. A la fecha tiene 810 megawatts operando y energizados que están 100% dedicados a la minería de Bitcoin, los cuales están ubicados principalmente en Texas, en un mega data center que queda en Childress, que esto es más o menos como 4 horas de Dallas, y en tres data centers en Canadá, que son Mackenzie, Prince George y Cannon Flats. Sin embargo, en los últimos meses, Airen ha venido también desarrollando dos líneas diferentes, que son líneas relacionadas con inteligencia artificial, y vamos a ver si pues, estas líneas tienen o no sentido. Entonces, lo primero es ver acá cómo se ha movido esta acción. Cuando llegamos estos días de abril en los cuales el mercado cayó bastante, la acción llegó a estar por debajo de los $6, que pues es un precio bastante bajo. Y es una acción que venía, pues, de hecho, incluso por encima de los $12. Y luego, pues, ha venido teniendo ese rally en la que se ha venido recuperando, un rally muy pronunciado hasta, sobre todo hasta la semana pasada, en la cual estuvo en $17 y se ha venido estabilizando en esta semana alrededor de los 17, $18. Es decir, pasó de $5.8, creo que fue el punto más bajo, 5.7, $5.8 a $17. Una valorización del 200% en 3 meses. Muy pronunciada la valorización que tuvo Aiden. Entonces, traje un extracto de lo que fue el Investor Presentation de Aiden en febrero de 2020. Y esto es muy interesante porque las empresas de minería de Bitcoin son muy particulares y minar Bitcoin requiere, si bien requiere unos equipos que son muy específicos, muy especializados, que son los ASICs. Iron ha desarrollado un modelo enfocado principalmente en cómo desarrollar una infraestructura de data centers que luego les permita no solamente capitalizar el tren de Bitcoin, sino inteligencia artificial. Entonces, en 2020, con este lema de Iron que es Proceed with Purpose, proceder con propósito, Iron, que en ese momento se denominaba de hecho Iris Energy, digamos, puso tres diferentes pilares en su estrategia. El primer pilar fue construir centros de datos alimentados por energía renovable de bajo coste. Y esto se traduce en que la selección de los sitios en donde está Airen, por ejemplo, Childress en Texas, son sitios que tienen muchísimas fuentes de energía en los cuales se puede acceder a energía muy barata. Esto, por supuesto, pues ayuda mucho a que los costos de electricidad sean bajos. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, esto por qué es relevante en el caso de minería de Bitcoin. En segundo lugar, lo que ellos denominan como bootstrap las operaciones con Bitcoin, que es la minería de Bitcoin en el concepto, en lo que consiste es en que básicamente hay una red que tiene unos problemas por descifrar y hay una serie de computadores que lo están intentando descifrar y luego pues con base en qué tan acertados, por así decirlo, son estos computadores, se distribuyen unos premios que son pues, los Bitcoins. Y en ese sentido, para hacer esto se puede hacer de diferentes maneras, pero pues se puede hacer principalmente también con un data center, es decir, se puede construir un data center muy bien hecho, en la que están estos equipos, o se puede construir pues un data center un poco más, llamémoslo artesanal, en el cual también se hace. Entonces, lo que dijo eh, el Aiden en ese momento fue,
vamos a comenzar a generar ganancias inmediatas a partir de la minería de Bitcoin, que es una actividad que requiere computación de alta intensidad y eso nos va a permitir generar ingresos a la medida que la empresa va creciendo. Y luego, pues aprovechar la base de datos, la base de activos para otras aplicaciones de computación intensiva, como pues hoy en día lo es la inteligencia artificial. Antes de entrar en por qué, o sea, en el negocio, en las líneas de negocio, en cómo se ven los ingresos, etcétera, yo quiero resaltar unas diferencias que tiene Iron con otras mineras de Bitcoin. Y acá hay un libro que a mí me gusta mucho, que se llama El Dado del Capital, en donde Spitzengel, el autor, habla de una forma de invertir que se llama The Roundabout Investing, que tal vez la mejor manera de traducirlo vendría siendo como invertir a partir de un posicionamiento estratégico, no estoy seguro de cómo lo traduciría. Y la definición que él da es que el objetivo de la inversión austriaca indirecta, ese roundabout investing, no es encontrar una forma de ganar dinero ahora, sino posicionarnos para mejores oportunidades de inversión más adelante. Y quiero resaltar ahora una comparación que hago entre la estrategia que tomó Iron, que hizo minería de Bitcoin, versus la estrategia que tomaron otras minas de Bitcoin y cómo esto, en mi opinión, es una ejecución de este roundabout investing. 5 años después de 2020, de cuando se hace esa presentación, ya más de 5 años, y tras escalar más de 1 gigawatt en energía ya conectada al sistema y 2 gigawatts asegurados por medio de Sweetwater, que son dos terrenos en Texas, y esto pues para los que no, de pronto no conocen como esta industria de los data centers y de mineras de Bitcoin, escalar tan rápidamente esta operación es una muestra de un gran equipo. Airen, en mi opinión, tiene una de las mejores posiciones del mercado para lograr capitalizar toda esta ola de inteligencia artificial y actividades de alta intensidad computacional. En primer lugar, que no lo tengo acá, perdón, están los data centers de Canadá. Voy a subir un momento para que vayamos sobre esto. Porque en Prince George, que es un data center de 50 megawatts, ahorita vamos a ver cómo Aiden tiene literalmente en un mismo pasillo, a un lado conectados computadores ASICs para minar Bitcoin y al otro lado GPUs de NVIDIA para prestar servicios de Cloud AI. Y eso es una muestra de la calidad de los data centers que construye Aiden, que es muy buena. Es un equipo que además tiene mucha trayectoria con esto. En segundo lugar está, entonces, digamos, la primera gran ventaja es que todo lo que ya existe en cuanto a esta infraestructura, con algunos ajustes mínimos, se puede, digamos, recuperar para usar las GPUs de NVIDIA o pues de otro proveedor y prestar servicios de inteligencia artificial en nube. Ahorita vamos a hablar también de los diferentes modelos que existen y en dónde está Aire hoy en día. En segundo lugar está el data center de Childress en Texas, que es de 750 megawatts. Esto es lo que viene siendo prácticamente un mega data center, que son relativamente escasos. Y en este caso, ya hay 75 megawatts de estos 750 que se van a destinar para el desarrollo de inteligencia artificial y puntualmente para el desarrollo de los procesadores de última generación de NVIDIA que requieren enfriamiento líquido, que es la generación de Blackwells. Este es un desarrollo que va a estar listo en el tercer trimestre, perdón, en el cuarto trimestre de 2025, que está en curso, y vamos a ver cómo evoluciona ahorita más adelante. Pero este data center, que es de 750 megawatts, ya tiene un componente que está destinado a la inteligencia artificial y probablemente va a tener un poco más, así que ya vamos a hablar de eso. Y en tercer lugar está Sweetwater, que en este caso estamos hablando de 2 gigawatts de capacidad futura, que están divididos en Sweetwater 1 y Sweetwater 2, que quedan más o menos a unos 40 kilómetros de distancia, y lo que va a hacer Iron es que los va a conectar por medio de fibra óptica para que sea un mega data center de 2 gigawatts, que esto es un data center enorme, masivo, en el cual 1.4 gigawatts de eso
están disponibles ya para energización en abril de 2026, que esto es inminente, es prácticamente ya para la escasez de energía que hay hoy en día y esa voracidad que está generando toda la ola de inteligencia artificial, y 0.6 gigawatts van a estar disponibles en finales de 2027. Pero volviendo a la inversión austriaca, al roundabout investing, vamos a ver cómo Aiden ha procedido de manera diferente a las mineras de Bitcoin, porque la compañía promedio que hace minería de Bitcoin, en mi opinión, priorizó el beneficio a corto plazo. Y Aiden tomó un camino un poco más largo, un poco más doloroso, pero que le ha permitido tener un posicionamiento muchísimo mejor ahora y está en un momento en el cual va a poder capitalizar sobre eso. La mayoría de empresas que se dedican a la minería de Bitcoin desarrolló centros de datos en contenedores, que son centros de datos de muy baja calidad, pero sobre los cuales se puede hacer minería de Bitcoin. Mientras que Aiden desarrolló centros de datos que son data centers, pues, que son flexibles y que son de alta calidad y que también permiten hacer actividades de computación de alta potencia, que al final era el objetivo principal. Y el resultado de esto es que Aiden, por ejemplo, que era lo que yo les decía, acá hay una foto, para los que lo están escuchando pueden pausar y ver la foto, en la cual se puede ver cómo Aiden tiene en el data center de Prince George en Canadá, a un lado los equipos de minería de Bitcoin y al otro lado las GPUs para hacer computación de AI. Entonces, pues estos data centers de alta calidad permiten muchísima flexibilidad en esto, mientras que la gran mayoría de data centers de Bitcoin no lo permiten. Y hay un dicho, por así decirlo, en la industria que a mí me genera, o sea, que es muy bueno para reflejar esto, y es que muchas veces se habla, no, es que esta minera de Bitcoin tiene tanta energía, ya, o sea, ya tiene tanta energía asegurada, entonces pues se puede usar ese data center. Y lo que dicen muchas veces es que la mejor manera de convertir un centro de datos que se dedica a la minería de Bitcoin es con una retroexcavadora, porque son de tan baja calidad que al final es mejor coger y echar todo para el piso y poner un data center literalmente completamente nuevo versus intentar reconvertirle o hacerle un retrofit a un data center existente. Y esto, de hecho, en alguna medida también pasa con los data centers existentes de lo que se denomina como los hyperscalers, Meta, Google, Amazon, Microsoft. Muchos de estos data centers no es que sean de baja calidad, pero están construidos con unas arquitecturas en la cual el consumo, pues los kilowatts por rack son muy bajos. Y ahorita que están saliendo nuevas generaciones de procesadores, estos data centers no se van a poder adaptar fácilmente a estos procesadores. Vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, esta es una primera parte que es haberse enfocado en centros de datos de alta calidad en lugar de hacer los contenedores más baratos posibles. En segundo lugar es la integración vertical. Y lo que hizo Airen es que Airen literalmente tiene un equipo que está compuesto por dos hermanos, los hermanos Roberts, que tienen mucha experiencia en el sector de la infraestructura, principalmente experiencia también en el manejo de fondos de inversión, pero enfocado en el manejo en el sector de infraestructura y construir un equipo con mucha experiencia en general en infraestructura. Y lo que hace Airen es que ellos hacen una selección de terrenos y van por el terreno, lo compran o compran opciones sobre ese terreno, luego gestionan la conexión para poder tener toda la infraestructura eléctrica lista y ahí construyen el centro de datos. Es decir, Airen hace toda la integración vertical en este sentido y esto es un proceso pues, que puede tomar más o menos unos 5 años. Los tiempos son largos, especialmente los tiempos de la conexión, porque son tiempos que tienen que revisar básicamente entidades gubernamentales. Muchas de las otras empresas de minería de Bitcoin, en lugar de hacer una integración vertical en la cual compraban el terreno, lo que decidieron fue expandirse a través de colocation, es decir, arrendamientos. Arrendaban un terreno, ponían unos contenedores, pero no eran pues, dueños de ese terreno. Y la integración vertical, ¿qué le ha permitido a Airen? Airen hoy en día es la única minera de Bitcoin que es rentable en el proceso de minado, teniendo en cuenta los costes de electricidad, la depreciación y los costes de personal. Así que voy uno por uno. En primer lugar, costes de electricidad.
Hablamos que Iron se había enfocado en escoger sitios como el de Texas, que tiene acceso a energía renovable. Y esto le permite a Iron tener una electricidad que cuesta muchísimo menos que la que cuesta sus competidores. Y en ese sentido, un costo de electricidad que tiene Iron por Bitcoin minado es de aproximadamente $25,000, que es el costo directo. ¿Sí? Y pues $25,000 es un costo pues, que permite tener un buen margen, sobre todo ahora Bitcoin que está en máximos históricos con $115,000, $116,000, pero muchas otras empresas tienen un costo de electricidad de $35,000, $40,000, $45,000. En segundo lugar, el apalancamiento operativo con la escala y haberse enfocado en conseguir terrenos que permitiesen la construcción de los mega data centers. Muchas compañías, en lugar de tener estos mega data centers, hicieron selección de varios data centers más pequeños, de 20 megawatts, 50 megawatts y data centers que están regados en diferentes partes del país. Esto lo que genera es que el equipo no escala igual de bien, porque si yo tengo, por dar un ejemplo, 15 data centers de 50 megawatts, el equipo que yo necesito para administrar 15 data centers de 50 megawatts es diferente al equipo que necesito para administrar un data center de 750 megawatts. Eso suena medio obvio, pero este es el apalancamiento operativo que se logra con la escala, que no es una escala ligada necesariamente a los megawatts bajo administración, sino también al tipo de terreno que escoge la compañía cuando se va a expandir. Y este apalancamiento operativo lo que le ha permitido a Adriana es que en la medida en que ha crecido, sus costos administrativos no han crecido a esa misma velocidad. Los ingresos de Adriana han crecido muy rápidamente, los costos administrativos han crecido mucho más lentamente, han estado prácticamente estáticos, de hecho, por un año y medio, esos costos administrativos. Y eso, pues, en la medida en que Adriana ya ha logrado escalar su operación a 810 megawatts conectados y operando, pues la minería de Bitcoin ha mejorado muchísimo sus márgenes, que en otras empresas no sucede lo mismo al tener un modelo de operación diferente. Y en tercer lugar, los equipos. Airen hace poco renovó su flota por completo de ASICs y los ASICs que tiene hoy en día son ASICs de última generación cuyo consumo energético pues, es mucho menor y en general eso también contribuye a la electricidad. Acá también hay un costo de depreciación, pero el resultado de estas tres cosas, que es selección de terrenos muy particular, enfocada en estos terrenos con muchísima capacidad energética. Dos, la integración vertical en el terreno. Y tres, selección de terrenos enfocada también en energías renovables, le han permitido a Eren hoy en día ser la única empresa que se dedica a minería de Bitcoin que es rentable. Todas las demás, cuando se tiene en cuenta la depreciación de los equipos, pues son equipos que se tienen que renovar cada 4 años, 3 años, son empresas que no son rentables. Así que, pues esto también es muy interesante. Y acá de pronto los que conocen un poquito de este tema del sector de minería de Bitcoin me van a decir, no, pero yo veo muchas empresas rentables con la estrategia de HODL, ¿no? De Hold on Dear Life. Y pues esto es cierto, pero esto no tiene que ver con la actividad intrínseca. Y acá yo también resalto algo que le han criticado mucho a Irene, pero con lo cual yo estoy completamente de acuerdo, que es la gestión financiera. Irene se ha dedicado siempre a minar Bitcoin y vender los Bitcoins. Es decir, en el balance de Irene no están los Bitcoins. Y muchas de las otras empresas se han dedicado a tener estos Bitcoins en el balance en lugar de venderlos. Y esto lo que ha generado es que en general Iron también ha generado mucha ilusión, y en esto quiero ser muy claro, los accionistas de Iron que estaban desde mucho antes han tenido una ilusión muy, muy relevante sobre la compañía, pero Iron particularmente al minar Bitcoin y venderlo, ha logrado financiar el crecimiento a partir de esto, a diferencia de otras empresas que pues al mantener el Bitcoin en el balance y luego tener que hacer una emisión de acciones, pues lo que están haciendo básicamente es diluyendo a sus accionistas para poder financiar el tener Bitcoins en el balance. Esto lo explica muy bien Dan Roberts, el co-CEO con su hermano, cuando pues, hace una entrevista en un podcast que se llama el McNally Podcast, pues él lo que dice es, mire, si al final, o sea, él cree mucho en Bitcoin, pero dice, si al final alguien quiere tener Bitcoin, esa persona debería tener Bitcoin directamente. La manera más eficiente de tenerlo no es hacerlo a través de Iron, porque pues nosotros, uno, pues en el espíritu del Bitcoin, que es un sistema descentralizado, etcétera, pues tenerlo con una empresa pues no hace mucho sentido, en opinión de él, pero dos, pues sobre todo este punto que es, si
Airen mantiene en su balance los bitcoins que mina, no va a tener los recursos suficientes para su expansión. Entonces, pues esta gestión financiera yo creo que ha sido positiva, ha permitido que la rentabilidad de Airen sea mucho más resistente a las fluctuaciones del precio de Bitcoin. Ahorita van a ver como muchas mineras de Bitcoin con estos altos precios históricos van a reportar que son rentables, pero esta rentabilidad viene de la valorización de los bitcoins en el balance, no de la actividad intrínseca de minar bitcoin, que en muchos casos es negativa. Así que con esto teníamos las ventajas, digamos, competitivas de lo que yo también denomino como ese enfoque en el roundabout investing. Y vamos a ir acá a ver cada una de las tres verticales de aire. En primer lugar, la minería de Bitcoin, que hoy en día es la vertical principal, y luego las otras dos verticales que vienen en esta ola de la inteligencia artificial. En la minería de Bitcoin, hoy en día, Iron tiene una capacidad de 50 exahash de minera. Eso fue un objetivo que se pusieron para el 30 de junio. El mismo 30 de junio anunciaron que lo habían cumplido. Y pues, yo hice acá un estimado, esto varía bastante, de hecho, sobre todo con todo el tema de Irán, en algún momento esto va a subir los 780 bitcoins, es mi minado mensual estimado, pero esto puede fluctuar entre 800 y 1000, depende también del número de días del mes, de cuántos computadores están conectados en la red, etcétera. Pero vamos a enfocarnos en lo que ya hay hoy en día, que es una capacidad de 50 exahashes que permite minar más o menos 800 bitcoins. Y cuando nosotros usamos el precio del bitcoin, yo acá cuando dice esto está a 108.000 o está a 115.000, 116.000 con esos altos históricos, se va a esperar que el bitcoin como tal genere unos ingresos anuales ya superiores a los 1.000 millones de dólares o el 1 billion dólares. Y el ingreso bruto, digamos, el costo directo de esto, que es el costo de electricidad, cambia mes a mes, a veces está en 20 a 21.000 dólares en los meses en los que está más económico, hay otros meses en los que suele estar en 25.000 dólares, yo voy a tomar 25.000 dólares, que tiene como resultado un margen bruto del 74% en general, cuando tenemos en cuenta otras cositas, y eso deja más de 700 millones de dólares de beneficio bruto. Es decir, estamos hablando que la minería de Bitcoin hoy en día para Iron, en el modelo que ellos hacen, que es que minan Bitcoin, lo venden de inmediato, genera entre 1.000 y 1.200 millones de dólares, dependiendo del precio del Bitcoin, y un beneficio bruto que pues, puede estar entre 700 y 900 millones de dólares, incluso se puede acercar a los 1.000 millones de dólares con los precios de Bitcoin que hay en este momento. Así que este es lo que para mí vendría siendo como el cash cow de Iron, es decir, esta es la línea de negocio que es mucho más madura, que ya tiene una capacidad operacional muy elevada y que pues, le está dando a Iron muchos recursos para financiar su expansión. En segundo lugar vienen los servicios de IA en la nube. Y acá Iron hoy en día tiene una flota de 1.900 Hoppers, que es la generación anterior de H100 y H200 de NVIDIA, con la cual presta servicios en la nube. Esta flota costó 76 millones de dólares y genera en la actualidad unos ingresos de 28 millones de dólares anualizados, es decir, al año, que tiene un margen del 98%. Acá los costos de electricidad son pues ínfimos. Entonces, pues el payback de esto, si bien parece bueno en el papel, que es 28 millones de dólares y 76 millones de dólares de inversión, sería un poco menos de 3 años, en realidad no es tan bueno. Y voy a explicar por qué. Lo que pasa con los hoppers es que, y bueno, en general con los procesadores, que se quedan obsoletos muy rápido. Ahorita que viene la siguiente generación de procesadores, las mejoras que tienen estos procesadores no es de 50% o 70%, es en cuantías de 5x, 3x, 10x. Entonces, los procesadores se quedan obsoletos muy rápidamente y pierden valor muy rápidamente. Entonces, usualmente estas inversiones deberían tener, para que sean eficientes, deberían tener paybacks de 1 o 2 años. Así que yo creo que esta de los hoppers no fue tan eficiente, pero bueno, ya hay una flota ahí. Y recientemente, Iron anunció la adquisición de 1.300 B200 y 1.100 B300, que estos son la siguiente generación de procesadores de NVIDIA que no requiere refrigeración líquida, 2.400 GPUs. Y acá voy a hablar un poco del modelo de Iron para operar los servicios de en la nube y dos, de por qué ahorita Iron creo que está en una posición muy interesante para explotar su integración vertical y la calidad de sus datasets. En primer lugar, modelo. Acá hay diferentes modelos. Hay empresas, por ejemplo,
una de las empresas que le gusta mucho a Fintuit, como lo llaman, a este grupo de personas que nos gustan las finanzas y las empresas y que hablamos en Twitter de eso, es Nebius. Y Nebius, por ejemplo, lo que hace es que ofrece esto mismo, es decir, ella de cloud, pero on demand, con un servicio de software que está literalmente plug and play para una empresa, pagas por usarlo on demand, es decir, es súper es súper sencillo. Hay una capa de software por encima de eso. Y bueno, Nebius hace muchas más cosas, pero para, en aras del ejemplo, hay una capa de software por encima de eso, en la cual para los usuarios, pues se conectan y prácticamente no tienen que hacer absolutamente nada para disponer de los GPUs. Este es un modelo que pues es el modelo que va ya prácticamente directo al consumidor y en este modelo no está Iron, porque hoy en día Iron no tiene la capa de software. Esto es muy relevante. Si la va a tener o no en un futuro, no lo sabemos. Yo creo que puede tender hacia eso, vamos a ver, pero por ahora no la tiene. Iron tiene un modelo que se denomina como el modelo de Bare Metal o White Glove, que son parecidos pero son distintos. El Bare Metal es básicamente yo arriendo el procesador, es decir, yo cojo, tengo mi data center y yo lo opero bajo mis, digamos, estándares operacionales y lo que disponibilizo es ese GPU para una compañía que necesita 1000 GPUs, 2000 GPUs, 3000 GPUs, lo que necesite, 100 GPUs, y se los disponibilizo y se los arriendo. Se los puedo arrendar por un contrato por un número de meses o años, se los puedo arrendar on demand. En el caso de Iron, es una mezcla, es decir, tiene unos ingresos on demand y unos ingresos de contratos hasta 3 años, de estos 28 millones de dólares en tasa anualizada de la flota actual. Y esto es en Bare Metal. White Glove es básicamente, pues que piensen, por ejemplo, que un Google ofrece GPUs y Google, como no tiene toda la capacidad, digamos, de cómputo para satisfacer la gran demanda que hay, pues va a otras empresas y arrienda estos GPUs, y entonces pues lo ofrece pero dentro del mismo paquete, sino que de diferentes sedes, es lo mismo, al final es bare metal, es decir, no están en toda la integración vertical ya hacia el consumidor, hacia atrás. ¿Esto por qué es relevante? Porque acá hay un tema de poder de pricing, es decir, Iron al ofrecer un servicio de bare metal en el cual el procesador es el que se arrienda como tal, pero no el servicio de Cloud AI, no absorbe, digamos, el potencial de precio que podría estar absorbiendo. Así que vamos a ver si en un futuro Iron decide poner software o no. Yo creo que pues esto tampoco es que pase de la noche a la mañana, pero acá eso es muy relevante. La ventaja que tiene Iron es, por supuesto, pues que tiene toda la integración vertical, acceso energético muy económico, data centers muy grandes, etcétera, sobre la cual ya hablamos. Estatus actual, 1900 hoppers que generan 28 millones de dólares anuales. Hace poco, es decir, en los primeros días de julio, Airen anunció la expansión de flotas de GPUs, adquiriendo 1300 B200 y 1100 B300. Y este es el segundo punto sobre el cual les quería hablar. Esta flota no requiere refrigeración líquida, al igual que los hoppers H100 y H200. Pero hay una diferencia clave en el consumo energético de estos, porque Airen tiene unos data centers, todos sus data centers, mejor dicho, en general, son de ventilación. O sea, es decir, no tienen enfriamiento líquido, salvo el de Horizon 1, que ya vamos a ver en qué estado está. Pero todos los data centers son de aire, son de ventilación, no tienen enfriamiento líquido y permiten un consumo energético de 80 kilowatts por rack. Y quédense mucho con este número, porque un data center tradicional de enfriamiento por ventilación va a permitir un consumo entre 15, 20, 30 kilowatts. Y hasta la fecha, este consumo de kilowatts, si bien pues era una ventaja tenerlo en la medida en que el rack podía tener un consumo mayor, no está siendo tan explotable, porque los H100 y los H200 de la generación anterior de NVIDIA se podían instalar en los datacenters viejos en los racks y eso pues permitía que básicamente pues los datacenters de alguna manera era como un plug and play. Pero en esta nueva generación de los B200 y los B300, donde el consumo es un poco mayor, si un data center viejo quiere instalarlos, no los va a poder instalar en un solo rack. Entonces va a necesitar algún camino de dos, que es modificaciones menores al data center para tener alguna clase de enfriamiento líquido que permita que haya
un mayor consumo de kilowatts por rack, de tal manera que se puede instalar toda la GPU en un mismo rack, o pues hacer básicamente un retrofit más general. Es decir, los data centers actuales no tienen las características técnicas para soportar estos procesadores, y lo que va a generar eso es que, en mi opinión, pues la oferta, o sea, la demanda de los procesadores va a seguir, pero la oferta no va a poder escalar tan rápidamente como lo hizo con los H100 y los H200, o no lo va a hacer de manera tan eficiente, al no ser una infraestructura de tan alta calidad. Entonces, eso es una ventaja que, en mi opinión, va a tener Iron. Pues yo no sé, bueno, estos procesadores cuestan 130 millones de dólares, es el costo que nos va a tener que a pagar. Y yo como no sé de esto, entonces le pregunté a Gemini, le dije, bueno, Gemini, ayúdame a entender cuál es la proyección de ingresos que generan estos procesadores. Y Gemini me dijo que entre 96 y 180 millones de dólares. Como Iron tiene este modelo de Bare Metal, pues yo voy a asumir el rango bajo de los 96 millones. Y adicionalmente voy a asumir que pues de los H100 y los H200, cuando ya comienza a salir esta nueva flota, pues la depreciación de los procesadores se va a acentuar. Así que en mis números yo creo que esta división de Iron de Cloud AI puede generar algo alrededor de 110 millones de dólares en el momento que esté completamente instalada y utilizada, que pues la flota actual lo está. Y esto debería dejar, perdón, un beneficio bruto de entre 100 y 105 millones de dólares. Los nuevos procesadores tienen mayor consumo energético, o sea, los nuevos GPUs de NVIDIA tienen mayor consumo energético que los anteriores, pero acá los márgenes brutos son tan altos que al final, pues, prácticamente estos ingresos pasan directamente. Así que estamos hablando de que los servicios en la nube, que pues están hoy en día en 28 millones de ingresos anuales, yo estoy prácticamente en el barco de que van a superar ya la barrera de los 100 millones con esta expansión de los GPUs, y que el beneficio bruto también va a estar alrededor de los 100 millones. Por último, vamos a hablar de los centros de datos para inteligencia artificial. Y acá, esto es muy relevante porque es un modelo de negocio un poquito diferente, en el cual, en lugar de operar directamente el data center, lo que hace Adrian es que desarrolla el data center con las características técnicas necesarias y luego lo arrienda para que, por ejemplo, un Oracle, un Meta, un Microsoft, un Amazon, un Google, sobre ese terreno, ya con una construcción de un data center, lo opera. Entonces, en este caso, por ejemplo, los procesadores de NVIDIA, o los que sean, porque no solamente hay procesadores de NVIDIA, también hay de AMD, o están los TPUs, los Tensor Processor Units, que Amazon tiene, Google tiene, etcétera. Pero para que ese operador ya directamente con la infraestructura hecha, pero sin los GPUs o lo que sea que se vaya a poner, pues ellos los ponen y los adecuan y lo operan. Iron, como yo les comentaba, en Childress destinó 75 de los 70 megawatts, de los 750 megawatts para hacer un centro de datos destinado para la IA de características de Tier 3. Los centros de datos básicamente se pueden dividir en 4 tiers, que es Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, en donde las características principales, o sea, las diferencias principales, hay varias, pero las diferencias principales es de redundancia, de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en un centro de datos Tier 4, que es lo mejor de lo mejor, yo tengo que garantizar que prácticamente el centro de datos está todo el tiempo en línea, es decir, que está en línea el 99.9999% del tiempo, por decir algo, ¿no? Esto de hecho hay unos porcentajes que definen si es Tier 4, Tier 3, etcétera. Y para garantizar eso, entonces lo que me pasa es que si yo tengo 75 megawatts brutos, yo voy a tener que destinar una parte de mi energía para generadores, para 2 generadores, por ejemplo, que son de pura redundancia, es decir, de que si se cae mi generador principal, entra mi generador secundario a suplir eso. Em, los centros de datos que se requieren para el entrenamiento de inteligencia artificial y también para la inferencia, es decir, entrenar, que es cuando se cogen los modelos y se comienzan a entrenar, y ahí salen los nuevos modelos, y la inferencia, que es cuando ya hay un modelo existente y se consume. Esos datos usualmente tienen que ser de Tier 3, es decir, requieren cierta redundancia energética, y esto pues lo que genera es que los 75 megawatts brutos que tiene el data center, hay en realidad 50 megawatts, que son los que van a estar disponibles. Y la segunda característica de esto es que estos procesadores, GPUs, los Blackwells, los GB, la generación GB200 y GB300 de NVIDIA,
sí o sí requiere refrigeración líquida y desarrollar esto es un poco más costoso. Iron es capaz de desarrollar los data centers de enfriación por ventilación a un costo inferior a $1.000.000 por megawatt, mientras que este data center, Iron, está invirtiendo cerca de $350 millones por los 75 megawatts, es decir, más o menos unos $5 millones por megawatt, es decir, más de 5x lo que cuesta un data center con ventilación. Esto sin incluir, pues, todo lo relacionado con los costos del terreno, la energización, etcétera. ¿Cuál es la diferencia principal? Que en lugar de soportar los 80 kilowatts que se soportan por rack, en el caso de la enfriación por ventilación, en los casos de enfriación líquida se soportan 200 kilowatts por rack, lo que genera que estos procesadores GPUs que tienen, perdón un momento, que tienen un consumo de 130 kilowatts por rack, que tradicionalmente la enfriación por ventilación no lo soportaría, pues en estos casos, cuando hay enfriación líquida y se puede soportar 200 kilowatts por rack de consumo, pues ahí sí está disponible. Entonces, esto es como tal un data center que se desarrolla, queda ya listo para operar y básicamente se arrienda a un arrendatario por un contrato usualmente largo, 5, 10, 20 o incluso más años. Yo tengo un estimado acá que es con base en una compañía que se llama Wolf, que desarrolló un data center, también Tier 3, de 72.5 megawatts, es decir, prácticamente brutos, prácticamente del mismo tamaño de Iron en Lake Mariner, es decir, esto queda más o menos por New Jersey, una ubicación distinta, pero pues muy comparable en general. Y acá los ingresos por megawatt bruto que tiene el acuerdo de Wolf es de $1.3 millones. Esto si lo trasladamos a Iron, estamos hablando de que Horizon One tendría el potencial de generar $100 millones anuales de ingresos, que pues es un ingreso atractivo. Pero acá hay una característica que es muy relevante con respecto al negocio de los centros de datos de los por arrendamiento, que esto se denomina como colocation. Y es que al ser negocios en los cuales yo tengo un contrato de 10 a 20 años, por ejemplo, si yo tengo un arrendatario de buen crédito, digamos, hablemos de que, por ejemplo, sea un arrendatario Oracle, por dar un ejemplo, que de hecho es uno de los que más está sonando, no necesariamente para Horizon, pero sí para Sweetwater. Y ya hablamos de Sweetwater. Acá yo tengo un contrato de Oracle que tiene una calidad crediticia excelente, en el cual Oracle, por contrato, tiene la obligación de pagarme $100 millones anuales por 10 años. Entonces, lo que yo puedo hacer es que yo puedo coger, y a diferencia de los otros negocios, que son un poquitico más volátiles, acá yo sí puedo coger, ir a un banco y decirle al banco, bueno, yo acá tengo este centro de datos con este arrendatario de esta calidad crediticia, quiero que me permita endeudarme. Y usualmente los bancos van a permitir este endeudamiento con una cobertura de los intereses de 1.5 veces, más o menos, 1.25 a 1.5 veces. Es decir, que en un centro de datos que produzca $100 millones de ingresos anuales, digamos con margen de EBITDA relativamente alto, 80, 90%, que queden netos unos $90 millones. Esto es un centro de datos que podría soportar entre 50 y 75 millones de dólares anuales en pago de intereses anuales. Y esto lo que quiere decir es que se disponibilizan $1.000 millones, porque eso, pues, digamos, a una tasa del 6, 7%, vendría siendo, que es el riesgo crediticio final, no de Iron, sino de Oracle, que es el arrendatario, se disponibilizarían, por ejemplo, $1.000 millones. Es decir, se invierte en 350 en el desarrollo, luego se apalanca ese centro de datos con base en el contrato que se firme y se puede obtener liquidez de $1.000 millones. Ya vamos a ver porque esto es muy relevante, pero quédense con eso. Este centro de datos va a estar disponible en el último trimestre de 2025. Todavía no tiene un cliente anunciado. Es una de las críticas que le han hecho a Iron. Acá obviamente hay mucha expectativa, no solamente por qué tantos ingresos va a generar esto, sino además quién va a ser el cliente final, pero sí que tenemos una pista de que este negocio pues está muy funcional y es, Iron está cambiando los diseños de Childress y ya está haciendo espacio para Horizon 2. ¿Y esto por qué es muy relevante? Porque
todo lo que va a comenzar a hacer Iron, ahora que ya tiene la capacidad de los 50 exahashes de Bitcoin, que como les comentaba, generan entre 1 billion y 1.2 billion de dólares al año de ingresos y unos ingresos bruto, perdón, una utilidad bruta cercana a los 700 a 900 millones de dólares, va a ser un costo de oportunidad. Es decir, como Iron ya completó la expansión de la minería de Bitcoin, si Iron decide, por ejemplo, hacer Horizon 2, y Horizon 2 no es en unos megawatts que hoy en día no están energizados, sino es en unos megawatts que hoy en día están energizados y están dedicados a la minería de Bitcoin. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque ya hay un costo de oportunidad muy alto. Si yo tengo que desconectar un modelo de negocio como el de Bitcoin, que si bien pues, puede ser algo volátil y por eso el mercado muchas veces estas mineras de Bitcoin no las valora a precios muy altos, ya vamos a ver en qué precio está Iron, pero si yo tengo que desconectar ese negocio que hoy en día ya es rentable para hacer otro, es porque ese segundo negocio tiene una rentabilidad mejor que el primero. Entonces, que esto de hecho es algo sobre lo cual Dan ha hablado bastante en las entrevistas, Dan Roberts, el CEO. Así que, pues acá, yo creo que esto es una señal muy buena de que el diseño de Childress lo estén cambiando, de que ya estén hablando de la posibilidad de Horizon 2. Yo, pues este equipo directivo, de hecho, nunca ha sido un equipo de overpromise. Yo creo que de hecho es más un equipo como que hace underpromise y overdeliver. Entonces, sí me parece una señal muy positiva de que hay tanto interés en esto y es un negocio que puede dar tanta rentabilidad que uno, mis estimados de 100 millones de dólares anuales por Horizon One pueden ser un poco bajos, están basados en Wolf, pero pueden ser un poco bajos. Y dos, pues que si además hay más interés y se va a comenzar a desconectar lo que es la minería de Bitcoin para esto, pues mejoramos. Vamos a hablar ahora de Sweetwater, que es el futuro y en principio yo creo que esto va a ser destinado también a centros de datos. Sweetwater, recordemos, abril 2026 se disponibilizan 1.4 gigawatts, finales 2027 se disponibilizan 600 megawatts o 0.6 gigawatts para un total de 2 gigawatts. Y esto va a estar conectado por fibra de datos para que sea un solo gran mega data center. Esto, a pesar de que está a 4 horas de Dallas, es súper importante mencionar que la latencia a Dallas es de menos de 10 milisegundos y eso lo que implica es que para actividades de inferencia, es decir, cuando yo le estoy preguntando a un modelo en ChatGPT, en Gemini, etcétera, una pregunta, la respuesta sea rápida, porque acá pues, digamos, la primera parte de la inteligencia artificial, la primera ola es entrenamiento, la segunda gran ola, en la medida en que estos modelos se comienzan a disponibilizar, es inferencia. Y una de las grandes críticas que dicen, no, es que este data center queda muy lejos. A ver, puede quedar un poco lejos, sí, queda 4 horas de Dallas, pero lo que más importa es qué tan, o sea, la latencia que tiene a Dallas y a las grandes ciudades, y está a menos de 10 milisegundos, así que, en mi opinión, esto no es un problema. 2 gigawatts. ¿Qué implica 2 gigawatts con respecto a Horizon? Que es 27 veces el tamaño de Horizon. Esto implica un potencial de 3 billones de dólares de ingreso anual. Ese es el ingreso potencial. Si también hacemos pues, 27 veces Horizon, que tiene un potencial de 100 millones, pues estos son 3.000 millones. Pero también implica muchísima inversión. Es decir, esto puede implicar una inversión de incluso 10.000 millones, 10 billion dólares. Y acá la clave, pues, es que Aiden no tiene esta liquidez, para ser acá súper claro. Y esto es esta tal vez es mi única bandera roja. Ya voy a entrar a cómo Aiden ha financiado y una de las cosas que no me gusta, tal vez la única cosa que no me gusta. Eh, pero uno, Aiden no tiene esta liquidez, entonces van a necesitar encontrar las maneras de desarrollar este CAPEX. Pero dos, que adicional, la inversión en GPUs que se hace en una cosa de estas, o sea, en uno de estos megacentros de datos, es aún más alta, porque los GPUs, cuando yo les hablaba de Iron compró 2.000 GPUs por 130 millones de dólares y los va a colocar en Prince George's, que tiene 50 megawatts. Prince George's, con 50 megawatts, puede soportar aproximadamente 20.000 GPUs. Es decir, Prince George's, si se dedicara 100% a tener GPUs, requeriría una inversión de 1.3 billones o 1.300 millones de dólares. Si estamos hablando de 2 gigawatts, estamos hablando de 40 veces esa inversión, es decir, una inversión superior a 50.000 millones de dólares o 50 billones, que sabemos que esa inversión en esas cuantías está a la disponibilidad de los hiperescaladores. Prácticamente de nadie más. Nadie más tiene esta capacidad de invertir este dinero en un centro de datos. Si esto se dedicase al modelo
desarrollar centro de datos y arrendarlo, que yo creo que va a ser así, pero pues puede que no, ya veremos. Así que pues yo creo que acá los clientes son esos. Vamos a ver cómo transcurre. Abril 2026 parece lejos, pero está muy cerca en realidad eh, a que esto esté energizado. Así que esto yo creo que se va a comenzar a mover hacia finales del 25, inicios del 26, pero pues acá dos grandes cosas muy relevantes, que es un gran activo, Sweetwater, 2 gigawatts, con unos plazos de energización muy cercanos que lo hacen muy apetecible al mercado, pero uno, una inversión de desarrollo que se requiere muy alta, así sea solo para Sweetwater uno que es el que se disponibiliza en abril 2026, más de $5 billones. Y dos, para quien lo ocupe, para quien lo arriende, también la inversión solamente de Sweetwater uno probablemente por encima de 30.000, 35.000 millones de dólares, 35 billones. Así que los clientes son muy limitados. Nuevamente, yo acá tengo, creo que esto es una joya en el mercado, pero eh, es bastante limitado el público al que puede acceder. Y vamos a hablar de la financiación, de cómo Biden ha venido financiando toda esta expansión y lo que para mí es la principal bandera roja, porque la ilusión que han tenido los accionistas más tempranos de Biden es muy, muy alta. Yo comencé a comprar aire hacia tal vez inicios de 2025. Yo comencé a comprar cuando estaba más o menos hacia los $7. Y luego, pues cuando estuve en ese periodo de abril en el cual cayó mucho, por debajo de los $6, yo pude también expandir posición y mi precio promedio es de $6.8, ¿vale? Pero Aiden viene muy atrás, viene 2022 y los accionistas que están en ese momento han tenido ilusiones muy, muy altas porque uno de los métodos que ha utilizado Aiden para poder financiarse es hacer emisiones, que son unos instrumentos que se llaman at the market. Es básicamente, coge, se aprueba la emisión de $1.000 millones en acciones y Aiden puede coger y salir a emitir acciones en el mercado. Y eso genera muchísima ilusión. La ha generado y hoy en día todavía la sigue generando. Y ya les voy a decir esto porque no me gusta. ¿Cómo ha financiado Biden esto? En primer lugar, a finales de 2025 hizo una ronda, hizo la emisión, utilizando este instrumento que recién les comenté, recaudó $111 millones a $11.07 por acción, utilizando este instrumento de emitir acciones en el mercado. Y adicionalmente, emitió una deuda convertible de $440 millones, $396 millones fue lo que recibió, al 3.25% con un precio de conversión de $16.8 por acción. Hoy en día deben estar por encima de ese precio, están 17 algo, pero ya les voy a explicar acá, hay algunas condiciones sobre estas deudas. Déjenme terminar acá y luego les digo, pues porque esto no necesariamente es malo que la conversión esté a ese precio. La tercera parte del recaudo fue $108 millones, pero ojo a este precio, es que esto a mí me parece terrible. $6.18. Es el nuevo instrumento de emisión de acciones que con corte abril se han recaudado $108 millones. El precio promedio es nefasto, es de $6.18. Es un precio muy malo. Yo cuando presentábamos resultados y yo vi esto, dije, no puede ser que hayan hecho esta emisión a este precio. No me gustó para nada, obviamente. Creo que fue el lunar de unos resultados del primer trimestre de 2025 muy buenos. Me sorprendió, francamente, que en la llamada de los inversionistas que están, todos estos analistas de JP Morgan, Goldman Sachs y todo esto, no le preguntaron mucho sobre esto, no le preguntaron mucho sobre la emisión. Y a mí me llamó mucho la atención que alguien hubiese emitido acciones a los peores precios que ha tenido la acción en un año. Y afortunadamente en el podcast de McNally sí que le preguntaron sobre esto y la respuesta de Dan fue que, pues en primer lugar reconocía que pues había sido un error, que claramente pues con el espejo retrovisor había sido un error, pero que el racional de ellos era, no sabemos hacia, o sea, qué tan largo va a ser este tema de las tarifas y los capitales, o sea, el mercado de capitales comenzó a secarse muy rápidamente, ellos necesitaban un capital para terminar ciertas expansiones y hacer una deuda convertible en ese momento del tiempo era bajo términos muy malos. Así que lo que deciden es, vamos a salir a vender y recaudar $100 millones, para tener un poquito de oxígeno y cuando la situación se normalice, cerramos una deuda convertible a unos mejores términos. Y eso en efecto, luego de ese podcast fue lo que pasó. Se anunció el cierre
de 500, de hecho acá tengo 500, pero al final creo que fue 550 porque hubo sobresuscripción, de 550 millones de dólares, de los cuales se recibieron cerca de 400, a una tasa del 3,5% y un precio de conversión de 13,64 dólares, es decir, por debajo de lo que hoy en día ya está la acción, que es 17,5 dólares. Entonces, en total, pues se han recaudado más o menos 1.000 millones de dólares. Pero hablemos un momento de las convertibles, que tienen precios de conversión de 16,8 dólares y 13,64 dólares. ¿Esto quiere decir que vamos a tener dilución por estas convertibles? La respuesta es no necesariamente, por dos razones. Primera razón es, parte de la razón por la cual Iron no recibe en totalidad, es decir, porque en esta cuarta ronda que yo les digo 500 millones de dólares de deuda convertibles y 344 netos, es que Iron, como parte de estos instrumentos, también recibe, o sea, hace varias operaciones. En esencia, dos grandes operaciones. En primer lugar, tiene unas opciones. Es decir, Iron tiene, creo que es a 21 dólares en el caso en el primer caso y como a 26 en el caso, perdón, a 21 dólares en la segunda emisión y a 26 en la primera. Tiene la opción de unos call options para comprar básicamente el número de acciones eh, que subyace a la deuda convertible por esos precios, ¿sí? Entonces, al esto ser así, es decir, al aire en poder, comprar las acciones por, o sea, al tener estos call options, básicamente diluye, o sea, la dilución que viene de las deudas convertibles hasta estos precios, hasta 21 dólares, 23 dólares y 26 dólares, está cubierta. No, yo creo que no lo estoy explicando bien, pero para hacerlo en términos prácticos, Airen, como parte de esta emisión de deuda convertible, pagó por una opción, un call option, que les permite a ellos tener la opción, pero no la obligación de comprar a un cierto precio y que básicamente evita que haya dilución hasta los 21 o 26 dólares. Es una primera parte. Luego hay una segunda parte que además hay un forward, que sobre eso no voy a detallar mucho, pero es sobre el cual Airen además tiene una posición larga, por así decirlo, sobre su acción, que son más como para los inversionistas, pero la otra parte de esto que me parece interesante es que las condiciones de la conversión para quienes son los dueños de la deuda y las condiciones de Airen para el prepago de esta deuda también están especificadas en las condiciones de la deuda y no necesariamente vamos a tener un escenario en el cual los inversionistas de esta deuda van a terminar convirtiendo. Hay también un escenario posible en el cual Airen tiene la posibilidad de prepagar esta deuda sin necesidad de que se convierta. Así que, pues, digamos, todo esto para decir que esto no necesariamente va a terminar en dilución, tampoco quiere decir que no termine en, vamos a ver cómo se desarrolla, pero pues el mensaje clave acá es, pues Airen ya logró conseguir una liquidez importante, que en principio, ¿en qué se destinó? Se destinó, pues, en un primer lugar, 400 millones de dólares, un poco más, para financiar todo el nuevo equipamiento de minería de Bitcoin, de lo que se ha puesto, digamos, de la expansión que se ha venido dando en 2025, porque eso han sido 20 exahashes, en 6 meses alguien pasó de 30 exahashes a 50 exahashes, y 35 millones de dólares para actualizar la flota existente, es decir, cerca de 450 millones de dólares. 130 millones adicionales en estas GPUs de NVIDIA que recién les comenté, y más o menos 250, 350 millones de dólares para completar Horizon One y todo el trabajo de desarrollo, pues el trabajo de tierras, la compra de la subestación eléctrica, etcétera, para Sweetwater, que pues ya se está haciendo. Entonces, en principio, todas estas fuentes de capital tienen estos usos adicional al flujo de caja que produce Airen, porque hoy en día Airen, recordemos que tiene el flujo operativo de Bitcoin, que es cerca de 700 millones de dólares, ya con lo que hay hoy en día, ¿sí? Y pues el modelo de cloud también deja algo de rentabilidad. Y los costos administrativos de Airen en realidad son 100 o 120 millones de dólares y pues los intereses de estas deudas son como 30 millones al año. Entonces, Airen tiene un flujo de caja operacional positivo y también le permite financiar esto. Y en ese sentido, mi expectativa es que de esta línea que se puede seguir emitiendo acciones por hasta 1.000 millones de dólares, sobre los cuales ya se emitieron por 108 millones de dólares, es decir, hay prácticamente 900 millones de dólares adicionales. Yo estoy esperando que incluso estos precios de 17 dólares no se emitan más acciones. Eh, a una parte de mí cree que es wishful,
wishful thinking y que seguramente lo están utilizando. Espero que en lo mínimo posible, porque esta ilusión a mí pues me duele mucho y yo creo que pues acá los usos del capital pues ya están cubiertos. Francamente es lo que menos me gusta de esta acción, el tema de la emisión de acciones la ilusión que eso implica. Pero bueno, con esto ya teníamos la parte de financiación, la principal bandera roja, que es esta de la financiación, y vamos a ir a la conclusión de valor. Como yo les comenté, yo tengo un precio promedio de $6.8 y en algún momento cuando hice este análisis inicial, que lo hice por escrito, lo hice en Twitter y en Substack, les voy a dejar también en la descripción del video los links de mis perfiles por si quieren visitarlo o quieren seguirme en otras redes. Muchas veces algunos videos no los hago, pero sí que en Twitter y Substack soy mucho más activo en esto. En ese momento Adyen tiene una capitalización de mercado de 1.4 mil millones de dólares, a 1.4 billions. Y si bien se ha valorizado muchísimo, como vimos de un 200%, yo igual creo que la tesis está aún lejos de materializarse, porque vamos línea por línea. En primer lugar, la minería de Bitcoin hoy en día genera más de 1.000 millones de dólares de ingresos con un beneficio bruto de 750 millones de dólares, que de hecho, los precios actuales, esto es mayor, pero bueno, digamos que asumamos que es un precio de 105.000, $110.000 por Bitcoin. Los servicios de I en la nube, con los números que hicimos, así estimando cómo se puede ver esta flota estabilizada, va a generar 110 millones de dólares de ingreso y 105 millones de dólares de beneficio bruto. Y el centro de datos de inteligencia artificial, yo espero que genere 100 millones de dólares de ingresos, prácticamente sin coste marginal, la verdad. Los gastos generales de Airen anuales, gastos administrativos, eran de 104 millones de dólares. Airen ha venido expandiendo su equipo, entonces yo sí que espero que esto suba. Acá puse 120, pero pues, la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Y el gasto de intereses de las dos deudas convertibles es cercano a los 35 millones de dólares. Es decir, Airen tiene un flujo de caja neto de los intereses que yo estimo más o menos en 800 millones de dólares anuales sobre una capitalización de mercado que actualmente está en 3.9 mil millones de dólares y 4.8 mil millones de dólares de enterprise value cuando tenemos en cuenta las deudas, es decir, pues más o menos un múltiplo de 6x. Pero esto es antes de CAPEX, así que vamos a hablar un poquito del CAPEX, porque en primer lugar, Airen es una empresa en expansión y le falta desarrollar Sweetwater, que ya vemos la inmensa necesidad de capital que va a tener. Pero acá viene algo interesante, que es lo que yo les decía de Horizon One. ¿Cuál es mi expectativa con Horizon One? Mi expectativa con Horizon One es que si bien el centro de datos de IA como tal no genera unos ingresos tan altos como lo puede generar, por ejemplo, la IA en la nube, ingresos por megawatt, lo que sí que genera es esa capacidad de financiación. Y yo les dije, en Horizon One se invirtieron 350 millones de dólares y yo espero que si se cierra un buen contrato con un buen arrendatario y buena capacidad crediticia, se pueda financiar hasta 1.000 millones de dólares. Entonces, mi expectativa, ¿cuál es? Que Airen comience a utilizar estos desarrollos de Horizon One, Horizon 2, etcétera, para generar mucha liquidez que se pueda reinvertir en Sweetwater. Entonces, esa es una primera parte que yo espero que se va a financiar ese CAPEX. La segunda, pues, evidentemente, es el mismo flujo de caja de la empresa, porque la empresa genera ya, pues no ya, falta que se estabilice la IA en la nube, pero pues hoy en día sí que está en capacidad de generar 600, 700 millones de dólares con el negocio de Bitcoin y lo que hay en la nube. Y en mi opinión, pues puede generar 800 millones de dólares o incluso más. Así que esa es una segunda fuente de capital. Y luego la tercera, seguramente, pues más deudas. Sweetwater, por ejemplo, si al final se firma un contrato antes de desarrollar el centro de datos con un hiperescalador, seguramente una buena parte del desarrollo se pueda financiar. Así que eso es lo que yo tengo en la cabeza, que hay diferentes fuentes de capital para que no hayan instrumentos que sean poco amigables con el accionista en cuanto a dilución. Pero pues Airen es una empresa que sigue en expansión, que tiene Sweetwater, que es Aire tiene 810 megawatts conectados, Sweetwater son 2 gigawatts, es decir, falta muchísimo para que esta empresa pues termine su primera gran etapa de expansión, más lo que hay en pipeline, que en pipeline hay más de 1 gigawatt. Así que pues va a haber un gran requerimiento de CAPEX. Lo más importante acá es Aiden cómo va a lograr financiar este requerimiento de CAPEX y pues tocar un poquito de tiempo para entenderlo. Luego, hay un CAPEX de mantenimiento. Yo les comentaba, los equipos de Bitcoin se vuelven obsoletos más o menos cada 4 años. Las GPUs
se vuelven obsoletas en 2, 3 años también. Yo estoy estimando 4 años por facilidad. Y el CAPEX de mantenimiento que yo estimo es de $250 millones anuales para la minería de Bitcoin y $60 millones anuales para GPUs. O sea, es decir, estamos hablando que el flujo de caja neto de ese CAPEX de mantenimiento está cercano a unos $500 millones. Que si lo vemos sobre ese mismo valor empresarial de $4.800 millones, pues es un múltiplo de más o menos 10x. Pero acá, ¿qué es lo interesante? Que Iron, aún pues, con una capitalización que es un múltiplo que yo creo que es bastante todavía amigable, todavía tiene Sweetwater. Y esto es una opcionalidad, en mi opinión, tremenda. Sweetwater, con el gran apetito que hay ahora mismo por la inteligencia artificial, pero sobre todo por la energía disponible para consumo, Sweetwater es una de las joyas del mercado. Tener un terreno que tenga 1.4 megawatts con acceso a energías de bajo costo, que además son renovables, que esto les sirve mucho para los temas de emisión de carbono a estas empresas que tienen pues, unas obligaciones. Es un activo espectacular. Yo creo que es un activo de muchísimo valor y en mi opinión, incluso con esta valorización del 200%, o sea, yo que creo que Iron todavía tiene muchísimo potencial. Si les soy franco, yo no he vendido prácticamente nada de mi posición, menos del 5% la he vendido porque creo que todavía queda muchísimo potencial en esta empresa. Por supuesto, recuerden que nada de esto pues es asesoría financiera, pero pues yo cuando hablo y traigo empresas acá, pues me gusta darles mi opinión y me gusta decir pues sí, cuál es como mi posición frente a la empresa, porque creo que vale muchísimo más que yo cuando vengo y les hablo de una empresa y les traigo pues un estudio, pues les diga, sí, yo compré esto y pues es una posición pequeña, me gusta, pero pues no es como algo sobre lo cual yo sea súper bullish, versus pues esta empresa me encanta, es la posición principal, es una empresa sobre la cual tengo muchas expectativas. Esta pues es, como les digo, mi posición principal, es mi principal apuesta, por así decirlo, o mi principal inversión más bien. Y yo, si yo no estuviese en aire en ese momento y estoy conociendo la empresa por primera vez, a mí me generaría muchas dudas entrar. A mí personalmente no me gusta entrar en las empresas que tienen estas valorizaciones tan fuertes. Siento que cuando pasa eso, luego tienen los rebotes y muchas veces dan luego oportunidad de entrar. También es cierto que muchas veces las empresas, cuando comienzan esos caminos de ascenso, no paran y luego de que no paran, pues ya nunca uno se puede entrar. Así que si es un buen precio o no para entrar, yo lo que opinaría para los que todavía no están en la acción y que de pronto les interesa, es que todavía es un buen precio si el horizonte de inversión es largo. Es decir, si el horizonte de inversión es de 3 5 años, yo creo que este es un muy buen precio todavía para entrar en Iron. Sí, están pensando más en que se quiere montar una ola de momentum, porque la acción viene subiendo mucho, pues yo no sé, la verdad yo no soy tan bueno para eso. Sí que siento muchas veces cuando suben tan rápidamente, a veces suelen haber rebotes y de golpe pues puede ser mejor incluso que caiga un poco. Pero pues eso es. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, dejen comentario, denle al like, los que no estén suscritos, suscríbanse al canal y gracias a los que se quedaron. Hasta la próxima.